hablar un poquito de la estadística elemental y quiero, ¿verdad?, aprovechar la promoción que circulamos para poder presentarme ante ustedes. Actualmente, ¿verdad?, soy estudiante graduado en el Centro de Ciencias Neurales de la Universidad de Nueva York. Sin embargo, también estoy bastante de mi tiempo en el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto, donde tengo, ¿verdad?, la oportunidad de fungir como coordinador estadístico de las iniciativas que llevamos a nivel municipal y pues yo me sitúo a nivel central. Y la realidad es que aunque el sistema de rastreo es una parte fundamental de cómo estamos atajando esta crisis, como estudiantes de nivel superior, yo entiendo que hay una destrezas particulares de estadística que cuando uno las refuerza, realmente puede apreciar en mayor claridad lo que es importante y no. ¿Qué es lo que realmente va a determinar el éxito de alguna de las políticas públicas, de algunas de las decisiones que tomamos a la hora de emitir las recomendaciones sobre asuntos como cuarentena, entre otros? Pues esos asuntos fundamentales son los que realmente vamos a trabajar en esta tarde de estadística elemental, aunque claramente yo no tengo reservas alguna de hablar del sistema de rastreo de contacto. Ha sido todo un placer estar y servir desde ese espacio. Así que sin más, quiero traerles los objetivos de la lección. Basé, ¿verdad?, la construcción de esta charla en los objetivos según esbozados por el Departamento de Educación para el nivel superior. Con respecto a las estadísticas, lo primero es, ¿verdad?, poder representar datos en tablas de entrada, evaluar probabilidades independientes, utilizar permutaciones y combinaciones y evaluar resultados de estudios reportados en medios informativos. Así que para poder entender estos objetivos, aprovecho, ¿verdad?, la instrucción de Ciencia Puerto Rico y esta iniciativa de Semillas de Triunfo, de traerle un poquito de vocabulario clave. Aquí tienen algunas de las definiciones de algunos términos que aparecen en esos objetivos. Las tablas de entrada, ¿verdad?, no son otra cosa que estructuras de datos donde cada entrada, que usualmente se organiza en filas, tiene una serie de propiedades o variables, usualmente se organizan en columnas. Eso es arbitrario, hay personas que las utilizan al revés. Sin embargo, en los medios algunos habrán escuchado algunos problemas que causó en Reino Unido esa permutación, pero probabilidades independientes son probabilidades para un conjunto de eventos donde el resultado de cada evento no depende de ninguna manera de los otros. Yo decido hoy de ponerme una camisa de color vino. Hoy es martes. Las probabilidades de que esas dos cosas ocurran a la vez es totalmente independiente. Yo no estoy pendiente a qué día de la semana es para seleccionar el color de mi camisa. Así que estos son dos eventos totalmente independientes. Y eso es una característica importante en la estadística cuando hablamos sobre probabilidades, porque también existen las probabilidades condicionadas. Hay condiciones que llevan a que ciertas probabilidades sean más importantes, sean, ¿verdad?, más altas que otras. Así que hoy, ¿verdad?, quiero que quede bien claro lo que es este asunto de las probabilidades independientes. Las permutaciones son si te doy un conjunto, cómo le puedes cambiar de orden, mientras las combinaciones son selecciones variadas que yo puedo tomar de distintos subconjuntos que vengan de un conjunto mayor. Así que con eso dicho, queremos hacer un pequeño comprehension check, que más allá de lo que es el vocabulario, les presento también lo que es la matemática, algunos de los conceptos estadísticos que quiero que trabajemos. En los eventos independientes, para que ocurra que yo tenga una camisa vino y sea martes, tengo que buscar la probabilidad de que sea martes y de que yo me ponga una camisa y la multiplico. Esa es la definición de un evento independiente y así es que se comportan, ¿verdad?, sus probabilidades conjuntas. A la vez, ¿verdad?, quiero que tengamos una noción de lo que son las estadísticas descriptivas. Estas son ecuaciones un poquito intimidantes cuando lo piensas, pero realmente esto es un promedio. A mano izquierda, aprender el laser pointer. Laser pointer spotlight, ¿no? Vale, creo que es este. Spotlight. Ajá. Esta X aquí es un promedio. Eso básicamente lo que te dice es que si tú tienes una colección de datos, es una representación de lo que es el promedio, o sea, el centro de masa del conjunto de datos.
A la vez tenemos lo que es la varianza, que es una medida de cómo se esparce. Si yo te digo que en promedio los estudiantes de el grado 12 de 12 tienen 17 años, pues ¿por cuánto eso varía? ¿Cuántas personas tienen 16 años? ¿Cuántas personas tienen 18 años? Eso se captura, ¿verdad?, en lo que es esta variable de varianza, mientras que ese promedio sería ver cuál es la tendencia central de los estudiantes. Realmente quiero que, ¿verdad?, estemos claros en lo que es una visualización. Eso pueden ser pie charts, como el ejemplo que estamos presentando ahora, como lo pueden ser gráficas de línea. Y a su vez, ¿verdad?, quiero recalcar que estamos hablando del COVID-19. Ha sido la parte central de nuestras vidas ya por meses, sobre meses. Así que espero que estemos un poco más conscientes de lo que constituye, pero en su fase aguda es una enfermedad respiratoria e infecciosa. Quiere decir que algunas de sus mayores presentaciones son aflicciones de la respiración y se puede pasar de persona en persona. Esa es la definición de infecciosidad. Así que esas son las características principales que tenemos que tener conscientes, pero como tal vez ha escuchado en las noticias, el COVID-19 es mucho más complejo que todo esto. Sin embargo, manteniéndonos con una base para poder entender lo que seguimos, ahí cubrimos nuestro entendimiento, lo que necesitamos tener un poco de trasfondo para entender el resto de la charla. Me quitaré el spotlight. Vamos a trabajar realmente tres problemas principales en el día de hoy para que nos ilustren lo que han sido distintas fases y discusiones que han ocurrido a lo largo de esta pandemia y su importancia. Primero será, ¿verdad?, el asunto de las tablillas, que algunos recordarán, pero les repasaremos. Luego hablaremos de las pruebas de anticuerpos y los famosos falsos positivos o falsos negativos. Y hablaremos un poquito de las actividades en redes sociales, aprovechando la que estamos en este medio cibernético. Problema número 1 de las tablillas. Como recordarán, al principio de esta pandemia hubo una orden ejecutiva que establecía que aquellos carros que terminaban en tablilla par podían salir una serie de días, aquellos que terminaban en números impares podían salir en los otros días, y el domingo, ¿verdad?, nadie salía. Ese era el desfase que se realizaba. Cuando yo realicé primeramente esta charla, yo lo que hice fue que le envié un cuestionario a una serie de estudiantes de CROEF, que fueron los primeros en abrirme la puerta y poder estar con sus estudiantes. Si usted quisiera participar de la encuesta, ahí tiene el enlace, croef2020. Ay, eso está mal. Es de TPR, no es de PTR. ttpr.info. croef2020 de ttpr.info. La idea aquí es que van a poder visualizar lo que son los resultados de esta encuesta. ¿Y qué fue lo que preguntamos? Pues realmente yo pregunté a los estudiantes cuántos vehículos tienen en su hogar y cuántos vehículos entonces tenían al menos 2 vehículos con paridad distinta. Y lo que encontré fue que el 60% de los estudiantes me decían que sí, que tenían al menos 2 vehículos con paridad distinta. Sin embargo, 41% de estudiantes no podía salir todos los días, ¿verdad?, porque no tenía estos 2 vehículos con distintas paridades, o sea, que terminaran uno en par y el otro en impar. Pero vemos que entonces la inmensa mayoría, o sea, una mayoría bastante abarcadora, sí podía salir, y esta ordenanza en la orden ejecutiva no le tenía efecto alguno a esta familia. ¿Por qué esta decisión se tomó en primer lugar? Pues como es una enfermedad infecciosa, lo que se buscaba era limitar la movilidad de las personas para que no pudiesen interactuar. Así que para el 60% de los casos vemos que eso no se logró. Las personas podían continuar saliendo de sus casas todos los días con su vehículo. Y la razón para esto es que, ¿verdad?, las personas que solamente tienen un vehículo, pues claramente van a estar limitados. Pero a la medida que más personas tienen vehículos en sus casas, vemos que hay un descenso en esa probabilidad de que no pueda salir 2 veces al día. Cuando miramos los estudiantes muestreados, podemos ver que la moda, por no decir el promedio, porque ahora mismo no pudiésemos calcular el promedio, pero gran parte de los estudiantes tenían 2 carros, y a su vez 3, 4, 5 era bastante común, incluso a veces más frecuente que incluso solamente tener un carro. Así que con el escenario en el cual se encuentra Puerto Rico, donde hay mucha
casas tienen más de un vehículo. Esta iniciativa y esta ordenanza simplemente no iba a dar fruto y lo podemos ver cuando consideramos esos dos factores, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad de carros en el hogar? Entonces, ¿cómo se comporta la distribución de pares e impares? La distribución de pares e impares nosotros podemos asumir que es más o menos aleatoria, no tenemos razón para pensar lo contrario. Así que cuando vemos el comportamiento de la distribución que muestreamos versus lo que pasaría en teoría, si yo tengo un carro, calculo una probabilidad que 100% de las veces no voy a poder tener dos carros con paridad distinta, porque solamente tengo un carro. A la vez que tengo dos, es 50-50. Puedo tener dos carros con paridades iguales, ya sea impar, 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 o par, impar e impar, impar. Cómo esas permutaciones terminan, ¿verdad?, generando estos valores es un poquito más envuelto en la discusión que queramos tener hoy. Así que les pediré que tomen mi palabra, pero podemos hacer lo esquemático al final si quieren ver cómo se comporta. Pero en efecto hay un decaimiento casi exponencial y lo podemos ver en lo que es el caso de generado que les acabo de presentar, que es obvio que no vas a poder tener dos. En el caso de n es igual a 2, pues tienes par, 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 impar, impar, par, impar, impar, y por de ahí sale, ¿verdad?, lo que es el 50%, que es este primer valor. Y estos, ¿verdad?, siguientes valores podemos generalizarlos y puede hacer el ejercicio en su casa. Y invito a que lo realice para poder confirmar que finalmente la frecuencia para estos eventos la tomamos el total menos la frecuencia y eso nos va a dar finalmente la probabilidad o nuestro estimado de la probabilidad. Vemos que a medida que incrementemos el número de carros en el hogar, pues vamos a tener más probabilidad de tener paridades distintas. Así que con eso, ¿verdad?, queda rotundamente demostrado que la idea de implementar este tipo de restricciones es desproporcionalmente impactador a hogares donde solamente hay un vehículo, y estos son hogares con mayor necesidad económica y son hogares que no deberían de estar colocados bajo mayor estrés en un momento como lo que es la pandemia. Así que esta medida rápidamente fue reevaluada y sencillamente fue eliminada, entendiendo que no lograba los propósitos para los cuales fueron diseñadas. Yo creo que vamos a tomar las preguntas al final, pero cualquier pregunta pueden escribirlo en el chat también a los participantes que están como attendees. Seguimos entonces con el problema número 2, que son las pruebas de anticuerpos. En el caso de las pruebas de anticuerpos y las pruebas en general y cómo nosotros detectamos el COVID, existen, ¿verdad?, tres vertientes. Primero, y la primera alarma usualmente son los síntomas. Doctores reconocen síntomas como la fiebre, el difícil respirar, estar cansado. Uno que no incluyo aquí, pero es bien importante, la pérdida del olfato. Luego, ¿verdad?, te asigna una serie de pruebas para que te realices. Uno es para verificar la carga viral. Esto es la presencia del virus que causa COVID-19 en su cuerpo. Y hay unas pruebas diseñadas para ese propósito. A su vez, hay otras pruebas que miden la presencia de la respuesta de su cuerpo al virus, que son los anticuerpos, son nuestras defensas. Y entonces, estas otras dos pruebas en conjunto a los síntomas son lo que se evalúa para entonces emitir un diagnóstico de COVID. Esta figura es la que, ¿verdad?, estaba disponible al principio de la pandemia, fue la primera general. Ha sido actualizada muchas veces y hay demasiada variabilidad en estos momentos como para decir que esta gráfica es 100% correcta. Sin embargo, vamos a tomarla como tal y observemos unos patrones bien importantes. Lo primero es que temprano en la infección, aunque hay presencia de lo que es, ¿verdad?, el COV-2 RNA, que es lo que detecta la presencia del virus, las quejas o los síntomas no empiezan hasta cerca del quinto día y al momento de entender este gráfico. Y no es hasta, ¿verdad?, la presencia de estos síntomas que comienza a producirse uno de los anticuerpos, que es el anticuerpo IgM.
Este anticuerpo es de respuesta inmediata, por lo que a medida que nosotros pasamos lo que es la ventana de infecciosidad y cargar este virus, vuelve a desaparecer para generarse lo que es el anticuerpo IgG en su lugar, que nos, ¿verdad?, proveerá inmunidad a largo plazo. Esto es una imagen bien simplificada, pero mantenerla en mente nos ayudará a identificar el cuadro y el progreso inmunoquímico bajo el cual estén los pacientes, es decir, en dónde se encuentran a medida que yo evalúo las pruebas que se les realizan. Si yo tengo, ¿verdad?, un paciente que tiene las 3 positivas, tiene 2 positivas y una negativa, tiene una positiva y 2 negativas, yo les invito, ¿verdad?, que aquellos que puedan en estos momentos le tomen screenshot de esta pantalla y hagan ese ejercicio tal vez luego de que tengamos esta conversación comparando con esa gráfica anterior. Y los resultados que tiene, ¿verdad? Lógicamente realizar este ejercicio le van a ayudar a entender mucho más el progreso del COVID-19 y a la vez que reciba sus resultados, si se realiza una prueba, va a poder entender mejor. Para tener un ejemplo y se vayan con una idea de cómo resulta, utilizando esta gráfica, que vuelvo y repito, está muy simplificada y se han generado nuevas versiones. Las explicaciones posibles son estas y quiero puntualizar sobre las últimas dos porque subrayan lo que es el hecho de que esa gráfica anterior era muy sencilla. Las dinámicas de infección del COVID causan que haya muchos casos donde solamente se presente IgM positivo aunque se realicen las otras 2 pruebas a la vez. Es interesante porque esto ocurre, pero se ha constatado que no sería un error. Son unas dinámicas de infección bien particulares que presenta el COVID. Y a su vez, también lo que llamaríamos un error en que hay una presencia de IgG, o sea, la persona está inmune, pero refleja ahora un resultado positivo a RNA, también es aceptado como una posibilidad, aunque difícil de ocurrir. Hemos visto casos en Hong Kong, en Nevada, donde la reinfección, es decir, luego de que te dio COVID una vez, te volvió a dar, es posible y uno de los, ¿verdad?, indicadores es este tipo de resultados. Así que les invito a que realicen ese ejercicio para que vean y utilicen lo que son las visualizaciones, interpreten finalmente lo que pudiesen ser los resultados y puedan llevar eso a sus casas. Vamos a hablar entonces ahora un poquito de lo que es la fiabilidad estadística. Fiabilidad is a very fancy word, ¿verdad? Es una palabra de domingo, pero no es otra cosa que confianza, ¿verdad? Cuánto yo confío en algo, esa es la fiabilidad. Y la fiabilidad estadística se rige por 2 términos utilizados comúnmente, que es la especificidad. Cuán específica es una prueba. Es la probabilidad de evitar un falso negativo, ¿verdad? Los falsos negativos ocurren cuando una prueba rinde un resultado negativo cuando debió ser positivo. Y a su vez la sensibilidad es la probabilidad de evitar un falso positivo. Los falsos positivos ocurren cuando una prueba rinde resultados positivos cuando debió ser negativo. Así que si vamos a esta tablita en la parte inferior izquierda, vemos que una persona infectada debe rendir un resultado positivo en una prueba, mientras que una persona no infectada debe rendir un resultado negativo. Si ocurriera, ¿verdad?, que una persona infectada da negativo, eso es un ejemplo de un falso negativo, ya indica entonces sobre la especificidad, y el no infectado rendiera positivo, pues entonces también tenemos problemas de sensibilidad, ¿verdad? Esta prueba es demasiado reactiva, muy sensitiva y rinde resultados positivos cuando no debería. Así que, entendiendo ese panorama, podemos evaluar cómo se comporta una prueba de COVID con unos dados por cientos de sensibilidad y sensitividad. ¿Y por qué es importante realizar este ejercicio? Porque a veces escuchamos que la prueba es 90% eficaz, 95% eficaz, 99% eficaz y pensamos, pues eso significa que eso es casi un 100%, eso está ahí al lado. Pero
a principios de la pandemia, cuando, ¿verdad?, la presencia del virus estaba limitada, versus ahora que hay un marco de transmisión comunitaria en muchos más casos, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas cobran un peso mucho mayor. ¿Por qué? Porque digamos que hay solamente 1% de la población que tiene, ¿verdad?, esta condición. Y yo le hago una prueba aleatoria a 1.000.000 de personas donde la prevalencia es de 1%. Pues ese porciento de falsos positivos, ¿verdad?, que sería, que vienen de ese 4.4% que queda fuera de la especificidad, eso generaría del 990 no infectados, estas son personas que no tienen COVID, generaría cerca de 40.000 falsos positivos. A la vez, en los infectados, como tenemos la certeza de que va a ser sensible el 93.8% de las veces, solamente vamos a observar, ¿verdad?, 9.000 positivos solteros. Así que en este marco de una prevalencia tan bajita, con pruebas que supuestamente tienen alta sensibilidad y especificidad, vemos que no son, ¿verdad?, lo que pensamos, y que en este volumen de pruebas puede ocurrir que incluso el 82% de los resultados positivos sean, ¿verdad?, falsos, con una prevalencia de 1%. Así que si tú repites esto con un 50%, los resultados son mucho mejores, que es lo que, ¿verdad?, indica esta segunda pregunta. Pero esa, ¿verdad?, se la dejo a que hagan en sus casas también y puedan practicar. Así que ahí queda entonces nuestro segundo problema, que es este problema de los falsos positivos y los falsos negativos, cómo los atacamos, cómo los podemos entender mejor, realizando este tipo de ejercicios en nuestras casas y sentándonos y corriendo los números para poder racionalizar un poquito. Por último, quiero, ¿verdad?, traerles un tema muy especial para mí, que es el asunto de las redes sociales. Yo soy fan número 1 de Twitter, luego de convertirme de largos años en estar en Facebook. Cuando uno regresa al principio de esta pandemia, ¿verdad?, nosotros tuvimos unos casos sospechosos que no se anunciaron a tiempo, hubo un pequeño revuelo cerca del 2 de marzo. Pero el 8 de marzo hubo un anuncio, ¿verdad?, que tenemos nuestros primeros casos sospechosos para COVID en Puerto Rico, provenientes de un crucero y a su vez el mismo día en la Fiesta Nacional de Salsa, y eso fue el 8 de marzo. Al confirmarse estos casos, en unos días subsiguientes, el 15 de marzo se emite lo que es la orden del lockdown, lo que generó eventualmente ese problema con las tablillas y nos trajo aquí a limitar un poquito nuestra movilidad. Ese lockdown se emite el 15 de marzo y el 25 de marzo, pues lamentablemente observamos el primer paciente residente de Puerto Rico que fallece. Así que, ¿por qué es tan importante este lockdown? Pues para evitar esa infecciosidad. Sin embargo, bueno, además de la infección, los problemas de la salud que no se limitan a solamente eventualmente fallecer. Pero para poder sobrellevar esto, nosotros los seres humanos somos muy ingeniosos y nos movemos a otros espacios. Y para mí, ese espacio para muchas personas fueron las redes sociales. Si nosotros miramos, ¿verdad?, el volumen de actividad, y aquí estamos, ¿verdad?, este es nuestro tercer tipo de visualización en la presentación. Esto es una gráfica de barras. Ya hemos visto pie charts. Vimos una gráfica de barras al principio, se pudiese considerar. Pero entonces aquí tenemos, ¿verdad?, por día de semana agrupado unos datos sobre las semanas subsiguientes del año, ¿verdad? Sabemos que las primeras 8 o 9 semanas del 2020 corresponden a enero y febrero. El COVID no había llegado, la novena semana ya la primera semana de marzo, pero es la semana 10 cuando se empieza a discutir sobre la posibilidad de llegar un lockdown hasta que finalmente se implementa entre el 10 y el 11 y llegamos entonces a la semana 12 al cerrar el mes. Y vemos cuando analizamos la actividad en redes sociales es consistentemente mayor, ¿verdad?, a todas las semanas precedentes, exceptuando, ¿verdad?, este lunes de la semana 9, consistentemente mayor. Cuando uno hace este análisis y calcula lo que es el promedio de las semanas 4 a 9,
y las compara con el promedio de las semanas 11 y 12, dejando ese espacio para entonces la semana 10, uno podría encontrar que la desviación estándar que separa estas dos cantidades es bien significativa. Es decir, la separación entre estos dos grupos es clara y un evento pudiese posiblemente haber ocurrido entre medio de esta semana. Nosotros a priori ya sabemos cuál es, la de antemano, ya sabemos cuál es ese evento, es este lockdown que nos ha obligado a retornar a nuestros hogares y entonces llevar las conversaciones en otros planos. ¿Por qué eso es importante? Porque el distanciamiento físico nos ha obligado a cobijarnos en las redes sociales. Y aunque, ¿verdad?, muchos hemos retornado a nuestras labores y hemos hecho muchas cosas, continuamos utilizando espacios como estos virtuales para mantener una conexión al mundo. Y el contenido que nosotros estamos generando en estos momentos refleja nuestro estado anímico. Yo quiero pensar que el hecho de que estemos aquí conectados, tratando, ¿verdad?, de bregar con una nueva norma, educándonos, promoviendo conocimiento, demuestra un estado anímico elevado. Pero pudiésemos también plantearnos las preguntas de si las personas están escribiendo más en las redes sociales. ¿Hay diferencias en el contenido? ¿Hay diferencias en lo que se expresa sobre ciertos asuntos en las redes sociales? Definitivamente eso es un campo de estudio de mucho valor y el cual, ¿verdad?, les invitaría a que ponderen a la medida que ven, ¿verdad?, cómo escriben sus pares a lo largo del año y cómo se sienten, vean las dinámicas que las redes sociales pueden reflejar sobre el resto de la sociedad y las cosas que vivimos. Con eso, ¿verdad? Quiero darle las gracias por haberme dado este espacio.